En el auditorio del Teatro Real de Madrid. Bajo las luces cegadoras del escenario. Javier Mendoza. El empresario más influyente de España. Sintió que el mundo se detenía cuando el pianista levantó la vista del teclado. Aquellos ojos verdes. Inconfundibles. Pertenecían a Alejandro Ruiz. El hombre al que había amado en secreto durante su juventud y que, según todos, había muerto en un accidente de coche 10 años atrás. Javier se levantó de su asiento de primera fila, ignorando los murmullos de la élite madrileña a su alrededor, y corrió hacia el backstage, donde confrontó al fantasma de su pasado, desatando una tormenta que amenazaba con destruir su vida perfectamente construida. Javier no podía creerlo. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta del camerino, encontrando a Alejandro ajustando su corbata frente a un espejo empañado. «¿Estás vivo?», exclamó Javier. Su voz un susurro ronco lleno de ira y alivio. Alejandro se giró lentamente. Su rostro pálido como si hubiera visto un espectro él mismo. «Javier. No deberías estar aquí», murmuró, retrocediendo un paso. Pero Javier avanzó, agarrándolo por los hombros. «¿Cómo? ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Sabes lo que me hiciste pasar?». Las lágrimas brotaron en los ojos de Javier, recordando las noches de insomnio. El duelo interminable que lo había llevado a casarse con Elena, a construir una familia falsa para ocultar su verdadero yo. Alejandro apartó la mirada, su mano temblando al tocar el piano miniatura sobre la mesa. «Tuve que hacerlo. Tu familia, la sociedad, nos habrían destruido a ambos. Tu padre me amenazó. Javier. Dijo que si no desaparecía, arruinaría mi carrera y la tuya». Javier se quedó helado. Recordaba vagamente las discusiones con su padre, el patriarca conservador de una dinastía empresarial. Pero nunca imaginó la magnitud de la intervención. «Mi padre está muerto ahora», replicó Javier. «Pero yo seguí vivo en el infierno que creaste. Tengo una esposa. 2 hijos. Todo basado en una mentira». Alejandro negó con la cabeza, sus ojos llenos de culpa. «Lo hice por ti, para que pudieras tener la vida que debías tener». La confrontación se intensificó cuando Elena, la esposa de Javier, irrumpió en el camerino, alertada por un asistente. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, su voz afilada como un cuchillo. Javier soltó a Alejandro. Pero el daño estaba hecho. Elena miró alternativamente a los 2 hombres, captando la tensión eléctrica en el aire. «Es un viejo amigo», mintió Javier. Pero su voz vaciló. Elena, siempre perceptiva, entrecerró los ojos. «No me mientas, Javier. He visto esa mirada antes». Alejandro intervino, intentando calmar la situación. «Señora, es un malentendido. Solo soy el pianista». Pero Elena no era tonta, había oído rumores sobre el pasado de Javier. Susurros que ignoraba por el bien de su matrimonio. Esa noche, en su mansión en las afueras de Madrid, Javier no pudo dormir. Caminaba por el jardín, recordando su juventud con Alejandro. Se habían conocido en la universidad, en una clase de literatura en la Complutense. Javier, hijo de un magnate. Y Alejandro,
Un estudiante becado con talento para la música. Su amor había florecido en secreto, paseos por el Retiro. Besos robados en cafeterías oscuras. Pero la presión familiar era asfixiante. El padre de Javier, un católico devoto, había descubierto una carta y lo había confrontado: no permitiré que manches nuestro nombre. Javier había cedido, prometiendo cambiar. Pero Alejandro desapareció poco después. Supuestamente en un accidente en las carreteras de Andalucía. Al día siguiente, Javier decidió confrontar su pasado. Llamó a Alejandro a su hotel, exigiendo respuestas. Se encontraron en un café en la Plaza Mayor, bajo el sol primaveral. Explícame todo, dijo Javier, su voz firme pero quebrada. Alejandro suspiró, removiendo su café. Tu padre me pagó para que me fuera. Me dio dinero para empezar de nuevo en Barcelona, bajo un nuevo nombre. Fingí el accidente con ayuda de un amigo en la policía. Javier sintió una oleada de traición. ¿Y no pensaste en mí? En el dolor que causaste. Alejandro miró al suelo. Pensé que era lo mejor. La sociedad española de entonces no aceptaba lo nuestro. Tus ambiciones empresariales. Todo se habría derrumbado. Pero Javier no aceptaba excusas. Eso fue hace 10 años. Ahora soy yo quien dirige la empresa. Podríamos haber luchado juntos. Alejandro levantó la vista. Sus ojos suplicantes. ¿Y ahora? ¿Qué? Tienes una familia. No puedo irrumpir en tu vida. Javier sintió el conflicto interno rasgándolo. Amaba a sus hijos. Pero su matrimonio con Elena era una fachada. La sociedad madrileña, con sus galas y chismes, lo juzgaría duramente si salía del armario. Sin embargo, ver a Alejandro vivo despertaba emociones enterradas. Necesito tiempo, murmuró Javier, levantándose para irse. Pero en su mente, la decisión ya fermentaba: ¿valía la pena sacrificar todo por un amor resucitado? Mientras tanto, Elena no se quedaba quieta. Sospechando infidelidad, contrató a un detective privado. El hombre, un ex policía llamado Marcos, comenzó a seguir a Javier. Descubrió las reuniones con Alejandro y desenterró el pasado: fotos antiguas, registros de la universidad. Elena confrontó a Javier esa misma semana, en la cena familiar. Sé lo de Alejandro, dijo, mientras los niños jugaban en el salón. Javier palideció. No es lo que piensas. Elena rió amargamente. Oh. Sí lo es. Siempre supe que guardabas secretos. Pero esto. Un hombre. Javier sintió el peso de la vergüenza social. Pero también una liberación incipiente. Elena. Nuestro matrimonio fue un error. Te quiero como amiga. Pero no como esposa. La discusión escaló. Elena, hija de una familia tradicional de Sevilla, invocó la moral católica. Piensa en los niños. ¿Quieres que crezcan con un padre escandaloso? Javier pensó en sus hijos, Pablo y Sofía, de 8 y 6 años. Los amaba profundamente. Pero vivir una mentira los dañaría más. Necesito ser honesto conmigo mismo, replicó. Elena lloró.
sintiéndose traicionada. Si lo haces público, te arruinaré. Lucharé por la custodia. Javier salió de la casa, dirigiéndose al apartamento de Alejandro en el barrio de las Letras. Allí, por primera vez en una década, se abrazaron. Pero no con pasión, sino con el peso de las decisiones pendientes. Alejandro, por su parte, lidiaba con su propia culpa. Había reconstruido su vida como pianista en Barcelona, bajo el nombre de Alex Rivera. Había tenido relaciones fugaces, pero ninguna como la de Javier. Fingir su muerte lo había salvado de la pobreza, pero lo había condenado a la soledad. Debí contactarte antes, admitió a Javier esa noche. Javier negó con la cabeza. El pasado es pasado. ¿Ahora? ¿Qué hacemos? La pregunta colgaba en el aire, mientras la ciudad de Madrid bullía fuera, indiferente a su drama personal. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Javier. En su oficina en la Torre Picasso, rodeado de ejecutivos, no podía concentrarse. Las reuniones se volvían borrosas mientras recordaba las noches con Alejandro, planeando un futuro que nunca llegó. Decidió tomar una acción drástica, confrontar a su madre, la única sobreviviente de la familia que podría confirmar las acusaciones contra su padre. En la casa familiar en Toledo, una mansión antigua llena de reliquias católicas, Javier la enfrentó. Mamá, ¿sabías lo que papá le hizo a Alejandro? Doña Carmen, una mujer de 70 años con ojos severos, suspiró. Hijo, tu padre hizo lo que creyó necesario. La homosexualidad es un pecado. Y tú tenías un destino. Javier sintió rabia. Era mi vida. ¿Y fingir una muerte? Eso es cruel. Carmen defendió a su difunto esposo, te salvó de la ruina social. Mira lo que has logrado, una empresa próspera. Una familia. Pero Javier replicó, una familia basada en mentiras. ¿Eso es lo que la Iglesia enseña? La conversación dejó a Javier más decidido. Regresó a Madrid y le propuso a Alejandro huir juntos. Empezar de nuevo en algún lugar lejano. Quizás en América Latina. Alejandro dudó. Tengo mi carrera aquí. ¿Y tú? Tu empresa. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Javier pensó en los accionistas conservadores, en los medios que lo destrozarían. Por ti. Sí. Dijo. Pero en su interior, el miedo lo carcomía. Mientras tanto, el detective de Elena encontró más evidencia, correos antiguos, testigos de su romance juvenil. Elena, furiosa, filtró la información a un periodista amigo en El País. El escándalo estalló al día siguiente, millonario madrileño envuelto en romance gay del pasado. Javier vio el titular en su teléfono, sintiendo el mundo derrumbarse. En la empresa, los empleados murmuraban. Un socio principal, un hombre conservador de Valencia, lo confrontó. Javier, esto daña nuestra imagen. Los clientes católicos se irán. Javier defendió su privacidad, mi vida personal no afecta a los negocios. Pero el socio insistió, en España aún hay prejuicios. ¿Piensa en tus hijos? Javier salió de la reunión, llamando a Alejandro. Todo se está desmoronando, confesó.
Alejandro. En su ensayo para un concierto. Sintió pánico. Debí quedarme muerto. Murmuró. Pero Javier lo calmó, no. Esto nos obliga a enfrentar la realidad. Decidieron reunirse esa noche en un bar discreto en Chueca. El barrio gay de Madrid. Donde por primera vez se sintieron libres. Pero vigilados. Elena. Meanwhile. No se rendía. En una reunión con su abogado. Planeó el divorcio. Quiero la custodia total y una compensación millonaria. Dijo. El abogado advirtió, con el escándalo. Los jueces podrían favorecerte. Pero los niños sufrirán. Elena lloró, él me traicionó. Fingió amor por una década. Pensaba en sus propios sacrificios, dejar su carrera como profesora para ser la esposa perfecta. Ahora, enfrentaba el estigma de ser la mujer abandonada por un gay. Sus amigas la apoyaban. Pero en secreto juzgaban. Deberías haberlo sabido. Decían. Elena se sentía sola. Cuestionando sus elecciones. Alejandro. Por su lado. Enfrentaba su propio backlash. Su agente lo llamó, el concierto se cancela. Los patrocinadores no quieren controversia. Alejandro sintió la ira subir. Había sacrificado todo por Javier. Y ahora perdía su carrera. En una llamada tensa. Le dijo a Javier, esto es lo que temía. La sociedad no ha cambiado tanto. Javier replicó, lucharemos. Contrataré abogados. Pero Alejandro dudaba, ¿vale la pena? Tal vez debamos separarnos de nuevo. Javier sintió el pánico, no. No te perderé otra vez. Esa noche. En el bar. Discutieron acaloradamente. Alejandro acusó a Javier de egoísmo, viviste una vida cómoda mientras yo me escondía. Javier contraatacó, tú fingiste tu muerte. Me dejaste roto. La pelea terminó en lágrimas. Pero también en una reconciliación tentativa. Al día siguiente. Javier tomó una decisión moral controvertida. Para proteger a sus hijos del escándalo. Aceptó un acuerdo con Elena, custodia compartida. Pero mantendría su relación con Alejandro en secreto por un tiempo. Es temporal. Le dijo a Alejandro. Pero este sintió traición, otra vez ocultándonos. ¿No aprendiste nada? Javier argumentó, por los niños. No quiero que sufran bullying en la escuela. Alejandro accedió a regañadientes. Pero el resentimiento crecía. Mientras. La prensa continuaba, entrevistas con ex compañeros de universidad confirmando el romance. Javier perdió un contrato importante con una empresa católica. El precio de su honestidad era alto. En una terapia que Javier inició. El psicólogo exploró sus conflictos internos. Has vivido reprimido por años. Ahora. La liberación trae dolor. Dijo. Javier reflexionó sobre la sociedad española, el progreso con el matrimonio gay desde 2005. Pero los prejuicios persistentes en círculos conservadores. Quiero ser libre. ¿Pero a qué costo? Preguntó. El terapeuta respondió, la autenticidad siempre tiene un precio. Javier salió motivado. Pero al llegar a casa, encontró a Elena empacando. Me voy con los niños a Sevilla. ¿Anunció? Javier suplicó, no los uses como arma. Elena replicó, tú nos usaste como escudo. La separación fue amarga.
dejando a Javier solo en la mansión. Alejandro, sintiendo la presión, consideró desaparecer de nuevo. Empacó una maleta. Pero Javier lo detuvo en el aeropuerto de Barajas. No huyas, imploró. Alejandro lloró, tengo miedo de lo que vendrá. Javier lo abrazó, enfrentémoslo juntos. Regresaron a Madrid. Pero el daño estaba hecho. Amigos de Javier lo abandonaron. Familia lejana lo criticó. Alejandro perdió oportunidades musicales. El amor resucitado exigía sacrificios diarios. El escándalo alcanzó su pico cuando un programa de televisión invitó a Javier a defenderse. En el plató de Antena 3. Frente a un panel conservador. Javier habló por primera vez públicamente. Amo a Alejandro. Fingió su muerte por presiones familiares. Pero ahora elegimos la verdad. El moderador. Un periodista sensacionalista. Lo atacó, ¿y su familia? ¿No piensa en el daño moral a sus hijos? Javier respondió con calma, el daño mayor es vivir una mentira. España es un país progresista, es hora de aceptarlo. Pero el público mixto aplaudió y abucheó. Elena vio el programa desde Sevilla. Sintiendo rabia. Llamó a su abogado, acelera el divorcio. Alejandro. Meanwhile. Encontró apoyo inesperado en la comunidad artística. Un grupo de músicos LGBT en Barcelona lo invitó a un concierto benéfico. Allí. Tocó una pieza dedicada a Javier. Ganando aplausos. Pero al volver a Madrid. Enfrentó amenazas anónimas, correos de odio. Llamadas. La sociedad no olvida. Le dijo a Javier. Este contrató seguridad. Pero el estrés lo consumía. En una cena romántica planeada. Discutieron de nuevo. Tal vez Elena tenga razón. Soy egoísta. Admitió Javier. Alejandro replicó, no. Luchamos por nosotros. Pero la duda persistía. Los niños se convirtieron en el centro del conflicto. En una visita a Sevilla. Pablo preguntó, papá. ¿Por qué mamá dice que amas a un hombre? Javier. Con el corazón roto. Explicó suavemente, a veces. El amor es complicado. Pero os quiero a vosotros por encima de todo. Sofía lloró, no quiero que te vayas. Javier regresó a Madrid destrozado. Cuestionando su elección. ¿Vale la pena herirlos? Le preguntó Alejandro. Este respondió, si no eres auténtico. Les enseñas a mentir. Pero Javier sentía el peso moral, ¿era correcto priorizar su felicidad sobre la estabilidad de sus hijos? Elena. En Sevilla. Lidiaba con su propia crisis. Su familia la presionaba, divórciate rápido. Pero no dejes que gane. Ella reflexionaba sobre su matrimonio, señales ignoradas. Noches solitarias. En una confesión con un sacerdote. Admitió, lo amaba. Pero nunca fue mutuo. El sacerdote aconsejó perdón. Pero Elena optó por venganza. Filtró más detalles al prensa. Incluyendo fotos antiguas. El escándalo se intensificó. Afectando la empresa de Javier, acciones cayeron. Empleados renunciaron. Javier confrontó a Elena por teléfono, esto nos daña a todos. Ella replicó, tú empezaste. Alejandro tomó una decisión controvertida, contactar a la madre de Javier. En Toledo. Le suplicó, ayúdenos.
Javier sufre. Doña Carmen. Tocada por la sinceridad. Confesó, mi esposo erró. Pero la Biblia. Alejandro interrumpió, el amor no es pecado. Carmen dudó. Pero prometió pensar. Al volver, Alejandro le contó a Javier. ¿Quién se enfadó? ¿Por qué interferir? Alejandro defendió, por nosotros. La tensión creció, llevando a una separación temporal. Alejandro se mudó a un hotel, reflexionando sobre sus sacrificios. Javier, solo, enfrentó una crisis existencial. En el retiro, recordó su juventud, risas con Alejandro. Sueños compartidos. Decidió escribir una carta abierta en un blog, exponiendo todo, la presión familiar, el fingimiento, el amor verdadero. El post se viralizó, ganando apoyo de la comunidad LGBT, pero también odio. Un grupo conservador protestó fuera de su oficina. Javier sintió miedo, pero también empoderamiento. Llamó a Alejandro, vuelve. No puedo sin ti. Alejandro accedió. Pero con condiciones, salgamos del armario completamente. El divorcio se finalizó en un tribunal de Madrid. Elena ganó custodia primaria. Javier visitas. En la sala, se miraron con tristeza. Lo siento, murmuró Javier. Elena asintió, yo también. Fuera, paparazzi los acosaron. Javier y Alejandro enfrentaron la prensa juntos por primera vez, tomados de la mano. Somos pareja, declaró Javier. El gesto estalló en flashes. Pero en privado. El costo era evidente, Javier perdió amigos. Alejandro contratos. Sus noches se llenaban de discusiones sobre el futuro. Una traición inesperada vino de un viejo amigo de Alejandro, quien vendió su historia a un tabloide por dinero. Detalles íntimos salieron a la luz, humillando a ambos. Alejandro confrontó al amigo, ¿por qué? Este replicó, envidia. Tú tienes amor. Yo nada. Alejandro sintió el dolor de la traición, cuestionando sus relaciones pasadas. Javier lo consoló, somos más fuertes. Pero el incidente profundizó sus heridas. Con el tiempo, Javier y Alejandro intentaron reconstruir. Se mudaron a un apartamento en Malasaña, barrio bohemio. Javier delegó la empresa a un gerente, enfocándose en causas LGBT, donaciones a asociaciones, charlas públicas. Alejandro compuso una sinfonía sobre su historia, estrenándola en el Auditorio Nacional. El público ovacionó. Pero críticos conservadores la tildaron de propaganda. Javier sintió orgullo, pero también fatiga. El precio es alto, admitió. Alejandro asintió, pero vale la pena. Los niños se adaptaron lentamente. En visitas, Javier les presentó a Alejandro como un amigo especial. Pablo. Curioso. Preguntó, ¿lo amas como a mamá? Javier respondió honestamente, de manera diferente. Pero sí. Sofía aceptó más rápido, dibujando retratos de los tres. Elena, con tiempo, suavizó, permitió más visitas, reconociendo que Javier era un buen padre. En una llamada, dijo, quizás hice mal filtrando. Los niños necesitan paz.
Javier perdonó, todos erramos. Sin embargo, un último conflicto surgió cuando la madre de Javier enfermó. En su lecho en Toledo, confesó, me equivoqué al apoyar a tu padre. Vive tu vida. Javier lloró, sintiendo cierre. Pero Alejandro sintió resentimiento residual, demasiado tarde. Javier me dio, el perdón nos libera. Doña Carmen murió poco después, dejando a Javier una herencia con una nota, sé feliz. Usó parte para fundar una ONG contra discriminación. La sociedad española reaccionó mixta, apoyo progresista. Rechazo conservador. En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier y Alejandro marcharon, sintiendo comunidad. Pero amenazas continuaron, vandalismo en su hogar. Javier contrató más seguridad. Pero el estrés afectó su salud, insomnio, ansiedad. Alejandro lo cuidó. Pero cuestionó, ¿fue la elección correcta? Javier replicó, sí. Porque soy yo mismo. En el clímax emocional, Alejandro recibió una oferta para tocar en Nueva York. Es mi sueño, dijo. Javier lo alentó, ve. Pero vuelve. Alejandro dudó, ven conmigo. Empecemos de nuevo. Javier pensó en sus hijos, atados a España. No puedo abandonarlos. La decisión dividió, Alejandro partió solo, prometiendo volver. Meses de distancia probaron su amor, llamadas diarias, visitas esporádicas. Javier lidiaba con la soledad, Elena con la crianza. Al volver Alejandro propuso matrimonio. En el retiro, bajo el mismo árbol de su juventud, Javier aceptó. La boda fue discreta, con amigos cercanos y los niños. Elena asistió, en un gesto de reconciliación. Pero la prensa lo cubrió, reviviendo el escándalo. Javier perdió más negocios, pero ganó paz interior. Alejandro estrenó más obras, inspiradas en su viaje. Años después, reflexionando, Javier escribió un libro sobre su historia. Se convirtió en bestseller, sparking debates sobre identidad y sociedad. Pero el costo permanecía, relaciones rotas, carreras afectadas, niños marcados. Alejandro y él vivían felices, pero con cicatrices. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la estabilidad familiar? ¿O el sacrificio por los hijos siempre debe prevalecer?